Aleluya, aleluya, aleluya. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos esta parábola. Se parecerá el reino de los cielos a 10 doncellas que tomaron sus lámparas y salieron a esperar al esposo. 5 de ellas eran necias y 5 eran sensatas. Las necias, al tomar las lámparas, se dejaron el aceite. En cambio, las sensatas se llevaron alcuzas de aceite con las lámparas. El esposo tardaba, les entró sueño a todas y se durmieron. A medianoche se oyó una voz: que llega el esposo, salid a recibirlo. Entonces se despertaron todas aquellas doncellas y se pusieron a preparar sus lámparas. Y las necias dijeron a las sensatas: dadnos un poco de vuestro aceite, que se nos apagan las lámparas. Pero las sensatas contestaron: por si acaso no hay bastante para vosotras y nosotras. Mejor es que vayáis a la tienda y os lo compréis. Mientras iban a comprarlo, llegó el esposo, y las que estaban preparadas entraron con él al banquete de bodas y se cerró la puerta. Más tarde llegaron también las otras doncellas, diciendo: Señor, Señor, ábrenos. Pero él respondió: os lo aseguro, no os conozco. Por tanto, velad, porque no sabéis el día ni la hora. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos, voy a hacer una prédica corta porque en algunos domingos ha entrado un demonio que siempre cuando estoy hablando corta el internet. Por eso voy a hacer una homilía corta para que este demonio no me interrumpa. Vamos a explicar esta parábola que Jesús nos ha contado, fijándonos en todas las imágenes que aparecen. Hoy Jesús nos ha contado la parábola de las vírgenes sensatas y de las vírgenes necias. Y hay varias imágenes que juntos vamos a recorrer. La primera imagen es la boda. Si uno se pone a leer la Biblia con detenimiento, siempre la imagen de la boda aparece en positivo. En la Biblia, cuando se habla de las bodas, se habla siempre en positivo. Cuestión que nosotros a veces no lo tenemos en cuenta. Por eso hacemos bromas sobre las bodas, sobre los matrimonios. Una vez una niña le preguntó a su mamá: mamá, ¿por qué cuando hay una boda la novia está de blanco? Y la mamá le dice: porque es el día más feliz de su vida. Y la niña le dice a la mamá:
¿Y entonces por qué el novio está de negro? Nosotros hacemos muchas bromas sobre las bodas, sobre los matrimonios. Me viene a la memoria también esa broma de esa chica que se va a casar y le dice a su mamá: mamá, ya me voy a casar con Pepito, pero hay un problema, no cree en el infierno. Y la mamá le dice: no te preocupes, hijita, cuando se case contigo ya va a creer en el infierno. En la Biblia, cuando se habla de las bodas, se habla en positivo. Porque en la Biblia, la imagen de la boda se refiere al cielo. El cielo es una boda eterna. Es esa boda eterna entre Jesús, el esposo, y la iglesia, la esposa. Y nosotros debemos aspirar a las bodas eternas, porque somos ciudadanos del cielo. Hoy San Pablo en la segunda lectura nos habla de estar siempre con el Señor. En eso consiste el cielo. En eso consisten las bodas eternas. En estar siempre con el Señor. Vamos con la segunda imagen, el esposo. Estoy seguro que todos ustedes saben quién es el esposo. ¿Quién es el esposo? Jesús. Jesús es el mejor esposo. Jesús es ese esposo inigualable que ha dado su vida por la iglesia, su esposa. Una vez a la Madre Teresa de Calcuta, una persona le dijo: madre, como usted no se ha casado, tiene tiempo para atender a los pobres. Y la Madre Teresa de Calcuta le dice a esa persona: ¿cómo que no me he casado? Me he casado con el mejor esposo, Jesús. Y es un esposo muy exigente. Jesús es el esposo con mayúsculas, el mejor esposo. Vamos con la tercera imagen, las vírgenes. En la Biblia, cuando se habla de la virginidad, se habla de una consagración. Las 10 vírgenes que aparecen en la parábola que hoy Jesús nos ha contado representan a todos los miembros de la iglesia. ¿Por qué? Porque todos los miembros de la iglesia somos consagrados. En efecto, desde el día de nuestro bautismo hemos sido consagrados. Por lo tanto, tú y yo tenemos la unción del Espíritu Santo para vivir con Dios, para vivir siempre con Jesús, para no dejar nunca a Jesús. Y hay un detalle muy interesante. Yo les pregunto, ¿cuántas vírgenes se durmieron? ¿Quién me responde? Se habla de 10 vírgenes. ¿Cuántas se durmieron? Se durmieron las 10. ¿Qué significa eso? Que todos somos débiles. En la iglesia todos somos débiles. Somos consagrados, estamos ungidos por el Espíritu Santo, pero todos somos débiles. Las 10 vírgenes se durmieron. Todos somos frágiles, todos somos pecadores, todos tenemos miserias. Seamos humildes. Vamos con la siguiente imagen. Todo está conectado, por si acaso. Las lámparas. ¿Qué significa la imagen de la lámpara? Es el alma. Hoy en el Salmo hemos dicho: mi alma tiene sed de ti, Dios mío. Cada uno de nosotros tiene un alma. Y debemos preocuparnos de que nuestra alma tenga el aceite.
Y entonces aquí viene la última imagen. El aceite significa la vida de la gracia. Una lámpara que tiene aceite está prendida. Cuando uno vive en gracia de Dios, tiene la luz de Cristo. Una lámpara que no tiene aceite está apagada. Una persona que vive en pecado mortal es una persona que está en la oscuridad. Queridos hermanos, cuidemos nuestra lámpara, nuestra alma. Tengamos el aceite, la vida de la gracia. No hay nada más bonito que vivir en gracia de Dios. Y aquí viene otro detalle. De las 10 vírgenes, 5 eran sensatas. Se habían preocupado de tener aceite. Estas 5 vírgenes sensatas representan a aquellos cristianos que se preocupan por vivir en gracia de Dios, que cuidan sus almas. Y había 5 vírgenes necias. Hoy en la primera lectura se nos habla de la sabiduría. En la Biblia se nos enseña que hay 2 formas de vivir. O somos sabios o somos necios. Y una persona necia es aquella que no se preocupa de cuidar su alma. Queridos hermanos, ya lo he dicho, todos somos débiles, todos somos frágiles, todos somos pecadores. Y si vemos que no tenemos el aceite, es decir, si percibimos que estamos en pecado, acudamos a Jesús. Él nos da siempre el aceite. Él nos hace vivir en gracia de Dios. Las vírgenes sensatas estaban preparadas. ¿Preparadas para qué? Para recibir al esposo. Y entonces aquí viene como la conclusión de la parábola. Hay que estar preparados. Nadie sabe el día, la hora, el minuto y el segundo en que se va a morir. No lo sabemos. Hay que cuidar que nuestra lámpara tenga el aceite. Hay que vivir en gracia de Dios. Hay un detalle, y con esto ya termino, muy importante. Cuando las vírgenes necias se dan cuenta que no tienen aceite, buscan ayuda en las sensatas. Y yo les pregunto, ¿las sensatas les dieron aceite, sí o no? ¿Qué me responden? ¿Cómo que les vendieron el aceite? No les dieron aceite. ¿Por qué? ¿Por qué creen? ¿Saben por qué? Porque la vida de la gracia es personal. La gracia no es un líquido que se puede pasar como si fuese una transfusión. Hay una responsabilidad personal en la vida de la gracia. Yo no te puedo inyectar gracia. Tú no me puedes inyectar gracia. Padre, entonces, ¿qué hago con mi hijo que ha desconectado de la iglesia? Padre, ¿qué hago con mi esposo que hace años que no se confiesa? Tienes que rezar, tienes que ofrecer sacrificios, tienes que dar buen testimonio. Pero tu hijo que no viene a misa, que no se confiesa, tu esposo que ha desconectado de la iglesia hace años, tiene una responsabilidad personal. Ciertamente, tú puedes ayudar con tu oración, con tus sacrificios, con tu testimonio para que se convierta, pero al final hay una decisión personal. Queridos hermanos, cuidemos nuestra lámpara, cuidemos el aceite. Todos los días hay que prepararnos para la venida del esposo. Se cuenta que en un pueblo una señora de 90 años
se estaba muriendo, fue el párroco a asistirla y el sacerdote le dice a esta señora: hijita, prepárate, que ya viene el esposo. Y esta señora le dijo al sacerdote: padrecito, hace años que me estoy preparando para este momento. Qué bonito. Todos los días tenemos que prepararnos para la venida del esposo. Vamos a pedirle hoy a la Virgen Santísima, nuestra Madre, que nos ayude para que estemos preparados. Los santos dicen: el Hijo de María nunca se ha perdido. Si somos muy devotos de la Virgen María, vamos a cuidar que nuestra lámpara tenga aceite. El verdadero devoto de la Virgen se esfuerza por vivir en gracia de Dios, y el verdadero devoto de María reza por la conversión de los demás. Voy a terminar con una poesía. Tengo que confesarles que a mí me gusta hacer poesías, pero no voy a leer una poesía mía. Voy a leer una poesía de Fray Pedro de los Reyes, del siglo XVI, una poesía que ha sido utilizada mucho para hablar de lo que significa estar preparados. Ahí va, anoten. Yo, ¿para qué nací? Para salvarme. Que tengo que morir es infalible. Dejar de ver a Dios y condenarme, triste cosa será, pero posible. ¿Posible? ¿Y río? ¿Y duermo? ¿Y quiero holgarme? ¿Posible y tengo amor a lo visible? ¿Qué hago? ¿En qué me ocupo? ¿En qué me encanto? Loco debo ser si no soy santo. Que la Virgen Santísima nos ayude a esforzarnos todos los días por ser santos. Y entonces, cuando venga el momento de la muerte, vamos a decir: aquí estoy, esposo, llévame a las bodas eternas. Que así sea.